Anhelo un toque de tu amor, solo un destello de tu gloria en mi Señor. En un momento todo puedes transformar, mi vida has cambiado, Dios. Y no alcanzo a comprender, tu amor sostiene por completo hoy mi ser. Tu gracia y sangre que mi vida transformó, borraste mi pasado, Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. Me rindo ante ti, Jesús. Me entrendo humilde ante el mensaje de la cruz y me abandono en tu presencia y amor. Jamás seré igual, oh Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Señor, llénanos de tu fuego, llénanos de esa llama, avívanos, Señor, con esa llama de tu amor. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Tu amor es como un fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Que
tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Bendiga a todos, es un placer saludarlos en esta tarde. Le doy gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nosotros. En este día quiero seguir compartiendo con ustedes este tema, abundancia de Dios en el desierto. Abundancia en el desierto. Como saben, hemos estado en ese tiempo de ayuno de oración. Esta semana comenzamos nuestros 21 días de ayuno y oración. El tema de este ayuno es pidiendo sanidad a Dios por nuestra tierra, y en particular esta semana nos hemos enfocado en la unción. El principio de la unción es la obediencia. Amén. ¿Cómo podemos vivir una vida obediente al Señor? Y ese es nuestro clamor en el día de hoy, porque queremos a través de este ayuno ser transformados, no solamente pedir al Señor y clamarle por la sanidad de la tierra, pero en ese clamor pedir que haya una transformación, pedir perdón, pedir al Señor que nos transforme. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con el tema? Tiene que ver porque el Señor me ha estado hablando acerca de esa abundancia en el desierto que Él da, aún en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde quizás hayas perdido algún familiar querido, alguien cercano a ti, en estos tiempos donde quizás financieramente estás mal, en estos tiempos donde quizás estés pasando por situaciones en tus relaciones con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en estos tiempos donde quizás tienes una enfermedad que parece que no tuviera cura. Bueno, estos son desiertos a los cuales el Señor no permite, sino que el Señor nos lleva a esos lugares, y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué nos lleva a esos lugares el Señor? Yo tuve un sueño, y en ese sueño había una tierra desértica, un desierto, y en el fondo habían pastos verdes, habían unos arbustos y unos pequeños ríos, muy pequeños, pero el resto de la tierra estaba totalmente desértica. Es decir, que había algo de provisión, pero era mínima con respecto a ese gran desierto. Y le dije yo al Señor, Señor, pero ¿cómo alguien puede vivir en este lugar? ¿Quién puede sobrevivir en este desierto? Yo no quiero estar aquí, Señor. Es muy incómodo. Y en eso vi al cielo y vi que las nubes de arriba se abrían y iba a caer agua, pero como un manantial, como mares de agua en el desierto. Y entonces ese día entendí, en ese momento dije, oh, ahora entiendo, tú provees el agua en el desierto, por eso es que se puede vivir en el desierto. El Señor te va a llevar. Si no has estado en el desierto, si eres una persona que cree en Jesucristo, que quiere vivir una vida y tener una relación con el Señor, vas a pasar por los desiertos. Él te va a llevar al desierto para tratar con tu corazón. Entonces, en el día de hoy vamos a leer en Isaías 41, 18, 19, dice: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. En las alturas. Mira al cielo. Cuando estés pasando por un desierto, mira al cielo. Él va a enviarte la solución. Él va a enviarte lo que tu alma necesita en esos momentos. Pero ¿por qué hay abundancia en el desierto? Porque en los desiertos es cuando Dios manifiesta su poder con actos divinos, actos poderosos. De la misma manera como cuando Dios llevó a su pueblo Israel, que atravesaron ese desierto por 40 años, y Él proveyó una nube que los cubría de día de ese sol,
una columna de fuego en la noche. Eso era un acto maravilloso, donde Dios le proveyó ese fuego para que se calentaran de noche. Sus sandalias, su ropa nunca se envejecieron en esos 40 años. Y cuando tuvieron hambre, Dios les envió maná del cielo, una comida que no conocían antes. Entonces hay abundancia de actos divinos en el desierto. Y hay abundancia transformadora, porque en el desierto nuestros seres transformados. El pueblo de Israel fue transformado, ¿sí? Pasó de ser un pueblo pagano, un pueblo que adoraba imágenes, a un pueblo que iba a adorar a un solo Dios. Ahí Dios se manifestó en ellos en el desierto y les enseñó sus leyes y les mostró quién era Él. Y empezó una transformación completa de este pueblo. Entonces vamos a ver a profundidad esta abundancia de actos divinos y esta abundancia transformadora. ¿Por qué hay una abundancia de actos divinos? En Efesios 3, 20, 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, todas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces los actos de Dios en el desierto son mucho más abundantemente de lo que tú puedes entender, de lo que tú puedes pedir. Cuando pasamos un desierto, nuestros recursos son escasos o no hay recursos, ¿sí? Nuestras manos se sienten atadas. Cuando estás en un desierto quizás no encuentras solución a una enfermedad. Cuando estás en un desierto todos los negocios se te caen al suelo. Cuando estás en un desierto no encuentras ese esposo, esa esposa que estás orando, por el cual estás buscando. Cuando estás en un desierto, estás pasando por una enfermedad o alguna familiar tuyo está pasando por una enfermedad que parece que no fuera a acabar, que no tiene salida. Estos son los desiertos que ocurren en la vida. Y Dios permite esos desiertos para que nosotros veamos esos actos milagrosos de Él. Cuando hay abundancia es muy difícil ver los actos de Dios. En Juan 6, 13, 14 como ejemplo, estaba Jesús sentado, ¿se acuerdan de la alimentación de los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños? Y había un niño, el cual fue presentado con una cesta que tenía 5 panes y 2 peces. Era lo único que había. Y dice la palabra de Dios que estaban lejos, cerca a Betsaida, era una región desértica, no había no había que comer. Los discípulos estaban cansados, no habían comido. Y cuando este niño vino, dijo que Jesús partió el pan y lo repartió a los discípulos, y los peces, y lo repartió a los discípulos, y los discípulos dieron a comer a estos hombres. Y dice la palabra de Dios, recogieron pues, después de que todo el mundo comió, y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo, el profeta que habían hablado Isaías, del cual había hablado Jeremías, del cual habían hablado los profetas. Se había cumplido la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vieron ese milagro. Pero lo importante que quiero que veamos aquí es que Dios proveyó mucho más abundantemente. Ellos tenían hambre, no tenían nada que comer. No solamente comieron y se saciaron, sino que sobró. Eso es lo que sucede en el desierto. En el desierto sobra. Tú le pides esa necesidad que te está atormentando. Cuando el Señor responde de tal forma que es sobreabundante. No solamente es lo que necesitas, sino que es mucho más abundantemente de lo que pides. Y esa es la característica de Dios. En el desierto hay cosas que llevan el sello. Esos actos de Dios llevan un sello. Un sello porque no hay ninguna otra forma que un hombre sobre la tierra pueda hacer lo que resulta hecho en el desierto. Por ejemplo, quiero darles el ejemplo de Gedeón. En los desiertos Dios nos trata, nos procesa nuestro carácter, nuestras debilidades, pero resulta que Dios no te ve antes del desierto, el Señor te ve después del desierto y Él sabe lo que va a hacer contigo en ese desierto. En este caso el pueblo de Israel estaba pasando un desierto. Este es el libro de Jueces. ¿Cuál era el desierto de Israel? Que los atacaban los enemigos a cada rato. Ellos clamaban a Dios, Dios les decía, bueno,
Ustedes han estado adorando a dioses extraños, ustedes han estado haciendo sacrificios que yo no he pedido y por eso vienen los enemigos suyos a atacarlos. El pueblo se arrepentía, Dios los perdonaba y los salvaba. Pero era un ciclo, volvían y hacían lo mismo. ¿Qué sucedía ahí? El pueblo no había cambiado, no había un cambio de carácter. Pero algo que sucedió con Gedeón fue que estaban los medianitas, los amalecitas y todo el pueblo del oriente, que dice que eran como langostas, un pocotón de gente. Venían y se comían, cada vez que había cosecha, venían y se comían todo. Entonces estaba Gedeón encargado del trigo de la región y estaba meciendo ese trigo, trillándolo y escondiéndolo, con temor porque los amalecitas venían y se comían todo, se robaban todo. Y en eso se le pareció un ángel y le di, miren lo que le dice el ángel. Gedeón era un hombre temeroso, sin embargo el ángel le dice, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Medián. Y le dijo, yo soy quien te envía, yo soy quien te envía. Obviamente Gedeón le respondió, ¿y yo cómo voy a salvar a Israel? ¿Cómo va a salvar a Israel si mi clan es el más débil de la tribu de Manasés? Y además de que mi clan sea el más débil, yo soy el más insignificante de la familia. O sea, ¿quién soy yo para que por medio de mí salves? Y además me digas que soy, porque le dijo varón esforzado y valiente en otro versículo. Él era un hombre temeroso, Dios lo procesó. Y en ese proceso él le decía, tú vas a derrotar a los medianitas como si fueran un solo hombre, a pesar de que sean como langostas, porque yo estaré contigo. Entonces Dios está contigo en el desierto. No importa qué tan grande sea esa necesidad, esa prueba, qué difícil sea, Dios está contigo y porque Dios está contigo vas a derrotar esa situación. No como la que es, sino como si fuera nada delante de ti, porque esa situación es nada delante de Dios. Entonces, esos actos de Dios en tu desierto son actos que llevan un sello, que tú sabes que es Dios el que está orando porque Él es el que está contigo. Son obras milagrosas. Son actos de gracia y de favor. En Jeremías 31, 1 al 3 dice, en aquel tiempo, declara el Señor, cuando pasen por el desierto, yo seré el Dios de todas las familias de Israel, Él será tu Dios, y tú serás su pueblo. Y así dice el Señor, ha hallado gracia en el desierto el pueblo que escapó de la espada, Israel, cuando iba en busca de reposo. Desde lejos el Señor se le apareció, diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he traído con misericordia. Te he atraído con misericordia. Entonces, Dios te está llevando a un desierto, o te va a llevar a un desierto si todavía no lo has pasado. Cuando estés ahí, y si estás ahí, Dios está poniendo gracia sobre ti. Tú hallas gracia de Dios, dice, ha hallado gracia en el desierto. Y en el desierto dice, cuando iba en busca de reposo. En tu desierto busca tu reposo en Dios. Busca en la presencia de Dios, ese lugar de intimidad, ese lugar donde puedes descansar de todas esas cosas que están sucediendo. A veces nos distraemos, pero Dios quiere que tú vayas a la palabra, que vayas a tiempos de intimidad con Él. No dejes que tu vida se vuelva como la de los israelitas en los jueces, ¿sí? Que una tras otra vez seguimos en ese desierto prolongándolo, porque buscamos salidas que no son de Dios, salidas del desespero. A veces buscamos salidas que nos llevan a un desierto más largo. Buscamos salidas que no nos traen gozo ni alegría, ¿sí? Sino que nos traen tristeza y como amargura de espíritu. Porque la bendición de Dios, el favor de Dios, según la palabra, dice que cuando Dios te da una bendición, no añade tristeza con ella. Entonces es una bendición completa. Pero porque tú hallas esa gracia de Dios. En el desierto no solamente hay abundancia de esos actos divinos, sino que hay una abundancia transformadora, como habíamos dicho antes. ¿Transformadoras de qué? De nuestro ser interior. Dios te lleva al desierto para ser tratado. ¿Qué cambia? Cambia tu visión. Tú no ves igual. Cuando estás en un desierto, tu visión espiritual cambia. Tu carácter, esas cosas que Dios quiere purificar en ti son purificadas. En el desierto, tú te llenas de fuerzas. En el desierto, tú cambias de ser un bebé espiritual a un adulto maduro. En el desierto, tú dejas
de llorar y pedir por cosas simples y empiezas a anhelar cosas más elevadas, porque entiendes a qué te ha llamado Dios, entiendes propósitos y transforma tu relación con Dios, ¿sí? Porque Dios en el desierto se vuelve como, llega a la intimidad contigo. Miremos que en la visión vamos a ver unos ejemplos, un ejemplo que está en el Antiguo Testamento. Con el carácter también vamos a ver un ejemplo y en la parte de la relación con Dios también vamos a ver cómo Dios en ese desierto es el momento en que tú puedes decir, yo soy nuevo, yo fui transformado porque pasé por el desierto. Entonces hay una abundancia transformadora de la visión. Cambia tu visión. Empieza, dice, abriendo nuestros ojos espirituales. Tus ojos espirituales son abiertos. El ejemplo lo vemos en Génesis 21, cuando Agar es despedida de la casa de Abraham y Sara, a causa de que ellas tenían una pelea, porque Agar molestaba mucho a Sara, porque Sara no había podido tener el primogénito, ¿sí? de Abraham, aunque era bajo la promesa, y lo esperaban, pero no había llegado. Y entonces Sara, en su desespero de su desierto, le dice a Abraham, coge a mi criada y ten un hijo con ella. No esperó a su Isaac, sino que se desesperó. Bueno, eso sería otra prédica. Quiero enfocarme en el hecho de que aún Dios, aún con Agar tuvo misericordia, porque ella fue enviada al desierto y en ese desierto se le apareció un ángel, ¿sí? Y dice que entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua cuando su hijo estaba a punto de morir y ella lloraba y quería ya morir también. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y mire lo que dice Dios. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó ¿dónde? En el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó como mujer, una mujer de la tierra de Egipto. Entonces aún Ismael y Agar fueron benditos aún en el desierto, y hasta el día de hoy son benditos, porque es la descendencia, ¿sí? de Ismael, ¿sí? que todavía está bajo la bendición de Dios, que Dios dio en ese momento, ¿sí? ¿Y dónde la dio? En el desierto. Entonces en el desierto hay una abundancia transformadora. Sus ojos fueron abiertos. En nuestra vida, cuando tú estás atravesando esos momentos, Dios abre cosas en ti que te hace ver cosas espiritualmente que antes no veías. En el desierto hay una abundancia transformadora ¿de qué? De nuestro carácter. Tenemos el ejemplo de José. La historia de José fue que sus hermanos lo vendieron, ¿sí? Y él atravesó el desierto y llegó a Egipto. Y en Egipto él era un hombre lleno de, Dios le hablaba a través de sueños, era un hombre disciplinado, era un hombre que hacía todo bien y el Señor estaba con él, que era lo más importante. Y en medio de todo eso, él fue prosperado. Sin embargo, aún continuando con su desierto, él estaba trabajando para Potifar y la esposa de Potifar quiso seducirlo. Y él por su integridad no quiso ceder y lo enviaron a la cárcel. En la cárcel tenía sueños, tenía visiones, habló con el copero del rey, habló con el que hacía los panes, habló con personas para que le dejaran saber al rey que él podía tener sueños y visiones y que podía interpretar los sueños y que se acordaran de él. Sin embargo, nunca nadie se acordó de él hasta que el faraón tuvo un sueño donde habían 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, 7 espigas de trigo buenas y robustas y 7 flaquitas débiles. Y en la interpretación del sueño la dio José, que eran 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y el faraón entonces, después de la interpretación de este sueño, lo puso a cargo como segundo más importante. Estoy tratando de resumirles la historia, ese desierto que pasó él, pero fueron años, no fueron días, no son minutos, ¿sí? Y en ese momento él como era buen administrador, lo pusieron a cargo para que pudiera abastecer a Egipto durante el tiempo de escasez. Y en ese tiempo de escasez no solamente proveyó a Egipto, sino también a otras naciones que venían. Y dentro de esas naciones venían sus hermanos. Y miren lo que les dice cuando los encontró. Les dijo, ahora pues no os entristezcáis,
ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de la vida me envió Dios delante de vosotros. Su carácter fue transformado, no tenía odio, no tenía rencor, ¿sí? Les dijo, no se preocupen por lo que me hicieron. Dios me mandó a través de este desierto para bendecirlos a ustedes. Su carácter fue transformado. Cuando tú estás pasando por tu carácter, por tu desierto, Dios transforma quién eres tú. Tus sentimientos son transformados y Él te lleva al amor y a bendecir a otros después de ese desierto. Finalmente, hay una transformación en tu relación con el Señor. Miren lo que dice Oseas 2:14. Dice, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Dios te lleva al desierto. Dios no permite el desierto de nuevo. Dios te lleva intencionalmente al desierto. Jesús, después de ser bautizado, dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y en el desierto, Dios probó su corazón. En el desierto vemos cómo fue tentado y lo que Él respondió fue la respuesta que estaba en la palabra de Dios. Vamos a leer en Deuteronomios 8:2-5. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Vas a recordarte de todo lo que Dios ha hecho contigo en ese momento de desiertos, en esos momentos difíciles. Van a guardarse en tu memoria lo que Dios ha hecho. Dios te trajo a ese desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Sus mandamientos son amor. Pero eso fue lo que le sucedió a Jesús, exactamente, ¿sí? Él fue llevado para ser probado en el desierto. Y dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solamente de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. En el desierto, cuando tú tengas necesidad, el Señor es el que va a proveer, y va a proveer como sobrenaturalmente con cosas que tú no conocías. Así como Dios proveyó maná en el desierto, Dios va a proveer para ti y va a transformar tu relación. ¿Por qué transforma tu relación? Porque tu corazón se va a enamorar de Él. Hay una traducción diferente a esta que habla de este mismo versículo donde dice, y la llevaré al desierto para que se enamore de mí. En los desiertos entras en etapas y procesos donde tu relación con Dios cambia. Ya no es una relación lejana, ya no es una relación de ciclos como vimos en Jueces, sino que es una relación donde tú estás a profundidad arraigándote en la palabra de Dios, en la oración, en pasar tiempo con Él, y Él se va a revelar a ti de forma sobrenatural, y eso es lo que te va a anclar fuertemente a tu fe, y tu fe va a ser renovada. Entonces, de nuevo, en los desiertos va a haber una abundancia en tu relación con Dios, en tu carácter, una abundancia en la visión espiritual, y también va a haber una abundancia en los actos divinos, en los actos que hace Dios. Yo te invito en esta tarde, en esta noche, no sé a qué horas tú estás viendo eso, te invito a que hables con el Señor. Si tú no estás pasando por ese desierto, lo vas a pasar. No he conocido una sola persona cristiana que quiera agradar al Señor que no pase por un desierto. Los desiertos son necesarios porque ellos nos transforman y nos llevan a Él. Te lo está diciendo el Señor. Si no has pasado por un desierto, si no lo estás pasando ahora, lo vas a pasar. Y el Señor te está hablando desde ahora, para que cuando tú estés pasando ese momento, sepas y adviertas que Él te va a dar con abundancia de Él, el maná, pero tienes que buscarlo a Él. Él va a hacer en ese desierto que tu carácter sea cambiado. Él va a hacer que en ese desierto tu visión sea cambiada. Él va a hacer que en ese desierto tu relación con Él cambie y no sea más una relación superficial, no sea una relación religiosa. Dios no es una religión, Dios es una relación con el Padre. Dios es amor. Amor es una relación, no es una religión. Podemos quizás decir, bueno, soy cristiano, ando con mi Biblia, me sé la palabra. Eso no
es lo que a Dios le agrada. A Dios le agrada un corazón que de verdad está conectado con Él, y Él lo va a hacer en tu vida, pero debes dejarlo actuar, ¿sí? Yo te invito a que te postres en tu espíritu delante de Dios en esta tarde. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Te pido que si hay alguien que no te ha recibido en su corazón, que hoy sea el momento en que decida tomar la decisión de recibirte como su Señor y Salvador, de corazón. Que haya decidido seguirte y conocerte más. Padre, que seas tú fortaleciendo a aquellos que están en este momento pasando por desiertos y por situaciones difíciles de superar. Que esta palabra sea propicia. Manda esos manantiales de agua, porque esta es tu palabra. Y tú dices que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Que esta palabra sea sostén, que esa palabra sea fuerza, Señor, para aquellos que están sufriendo y para aquellos que van a estar sufriendo en aflicción. Padre, yo te pido por todos aquellos, mis hermanos que están en Honduras, Señor, que están sufriendo, Señor, grandemente con estas inundaciones y aún en otras partes del mundo. Yo te pido que seas tú transformándolos, que seas tú proveyendo milagrosamente de acuerdo a sus necesidades, Señor. Manifiéstate, Señor. Une a tu pueblo, Señor, para que podamos ayudar a otros y bendecir a otros. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. En la cruz hoy me rindo, seguiré tu llamado.